Regresamos a Sincronía. Las últimas semanas han sido semanas de acontecimientos diversos en nuestro país. Hemos tenido, por ejemplo, el surgimiento de estas policías comunitarias de autodefensa en distintos puntos donde hay un foco rojo por parte del narcotráfico y la inseguridad. Por otro lado, también hemos tenido conflictos sociales por reformas, por leyes secundarias que buscan, bueno, en este caso la educativa, la privatización de la educación y lo que se viene, que es lo que hemos estado hablando aquí en Sincronía en los diferentes espacios, ya sea en la charla de los jueves, o perdón, en la charla de los lunes o en la mesa política de los jueves, hablando sobre el petróleo, que eso es lo que el conflicto que se viene y la lucha que se está dando desde la razón, pero también desde los movimientos y desde las convocatorias a salir a la calle a protestar de manera responsable e informada sobre los acontecimientos o sobre los planes del gobierno. Hablando de dos temas me parece muy importantes que no hemos tocado aquí en Sincronía, tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha estado pasando en los grupos de autodefensa que han sido criminalizados, por un lado, y también por lo que está pasando los capitalinos, los que vivimos en la Ciudad de México, y usted que tal vez no está en la Ciudad de México, pero ve las noticias o escucha o en las redes sociales se informa sobre el caos que estamos viviendo en el Distrito Federal a causa de los maestros que están protestando, me parece, por una causa muy justa. Bien, continuamos en Sincronía. Tuvimos, bueno, hay una cuestión técnica que se está ahí solucionando, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Estaba yo dando la introducción precisamente de la mesa política y planteaba yo dos escenarios que me parece muy importante tocar en esta noche, que tiene que ver con los grupos de autodefensa, estos grupos de autodefensa que han estado saliendo, que han estado, bueno, que se están dando a conocer en diferentes puntos rojos o críticos de violencia, de narcotráfico, no solo, por cierto, provocada por narcotraficantes, sino por el propio Estado. Y otro punto importante en estas últimas semanas, lo que está aconteciendo con los maestros, con el movimiento de los maestros que están tomando el centro de la Ciudad de México, prácticamente todo el centro. El Zócalo está inundado ahí de diferentes campamentos. Hay miles de maestros que están protestando, que están bloqueando y que tal parece que por la cuestión de la reforma energética no nos hemos puesto a ver qué es esa cuestión de la reforma educativa o por qué los maestros están bloqueando nuestra ciudad. Y creo que es importante hablar sobre este tema y sobre estos puntos y sobre todo cómo está reaccionando el gobierno de Enrique Peña Nieto y también los legisladores, es decir, el sistema político, cómo está reaccionando ante estos puntos importantes que hay que tocar. Por un lado, los maestros y su protesta en contra de la reforma educativa que se está extendiendo, que están, por cierto, hoy llegaron más maestros de diferentes partes de la República, sobre todo de Guerrero, de Morelos, del Estado de México, y por otro lado, los grupos de autodefensa, que por cierto, me llama mucho la atención que a los detenidos de estos grupos de autodefensa los están mandando o los están deteniendo en los lugares que son exclusivos para personas del narcotráfico o para las personas que se dedican a esto, o los encarcelados o detenidos por las causas del narcotráfico. Marta, no sé tú cómo veas esta primera lectura de estos dos puntos, maestros y autodefensa. Pues sí, yo veo, pues, con el cóctel que tú dices, incluyendo todo lo que está suscitando la reforma energética, pues tiempos convulsos, tiempos revueltos, tiempos canallas por tantas mentiras, tanta manipulación. Como señalé hace rato, antes de que cortáramos, leí en un artículo hoy que terminaba así: siempre hay una gota de agua que derrama el vaso y que Dios los tome confesados, pues, los tome confesados, decía el artículo, a los gobernantes y todo, que parece no importarles, y tampoco a esta élite, a este grupo que codicioso y ávido de que se reforme la Constitución para poder explotar el petróleo de nuestro país, para que se reforme ya se reformó la Constitución en materia educativa para poder eliminar de golpe
las prestaciones de los maestros, porque en realidad es una reforma laboral, no educativa, ya se ha mostrado hasta el cansancio. Por eso protestan los maestros, porque las leyes secundarias que están en el Congreso, que ya se aprobaron sin importarles nada, que solo se tomaron por parte de una cúpula, son las que están confirmando que es eso, que no se va a mejorar la calidad de la educación, sino que es para someter a los maestros, para reducir sus prestaciones, para evaluarlos y mantenerlos en vilo todo el tiempo, y como señalan también en otras partes, ni los abogados del gobierno, ni los ingenieros del gobierno o los contratistas, ni ningún otro son evaluados a toda hora en el ejercicio de su profesión como quieren hacer con los maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa materia educativa es tan importante y porque también está atrás ese afán de privatización, de ir sustituyendo a estos maestros por otros trabajadores, dando por parte de la iniciativa privada que también ahí está metiendo la mano. Y en el caso de las autodefensas y la policía comunitaria y su represión y su criminalización, también está otra situación que otro actor, el actor también no, se habla del narcotráfico, se están defendiendo el narcotráfico del crimen organizado, pero hay otro factor, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Aquila, sí, es en Michoacán. Aquila, sí. Aquila, Michoacán, la represión anticomunitaria que se da y por la defensa de estas personas también tiene que ver mucho con las mineras, con la minera Ternium, no sé cómo se diga, cuál es el nombre exacto, Ternium creo que es, que parece que está metida en la mano ahí, y entonces me pongo a pensar, toda esta guerra de violencia, todos estos grupos del crimen organizado, qué tan funcionales son, o incluso qué tanto contubernio tendrán con todos estos grandes capitales que les conviene para quitarles las tierras a los comuneros, a las poblaciones locales. Es muy funcional para ellos porque parece que están metidos, y el gobierno, como siempre, ni persigue a los narcotraficantes de manera eficaz, no mediante ejecuciones, exhibiciones espectaculares, sino de verdad con mecanismos correctos. Y por otro, siempre también a quien protege a estas empresas, al gran capital, y criminaliza a los pobres, a los dueños originarios de los recursos. Pues ahí hay mucho que pensar. Sí, es muy llamativo, por ejemplo, por un lado, la cuestión de Aquila, tocaste el tema de Aquila, Michoacán, y sobre los detenidos que han estado saliendo poco a poco, pero que al fin y al cabo los detenidos en el momento fueron días después de que se revelara a través de el noticiero más escuchado de la radio, que conduce Carmen Aristegui, y que precisamente ponía en exhibición algunos videos en donde precisamente los grupos de autodefensa de Aquila, Michoacán, retenían a dos civiles, aparentemente civiles en un principio, uno de ellos identificado plenamente como un malandro, así ellos le dicen, así ellos le llaman, es decir, alguna persona del narcotráfico, y de hecho lo detienen porque conocen al malandro. Estas personas de autodefensa en Aquila conocen al malandro, lo detienen, y cuando los detienen está con otra persona que termina identificándose como militar, como un cabo, como una persona del ejército, muestra sus credenciales, que es parte del ejército mexicano, y empiezan a interrogarlo este grupo de autodefensa, y empieza a decir, bueno, al principio trata de tapar las cosas, como que incluso haciéndose de héroe, de que él está viendo ahí con él para poder atrapar otros narcotraficantes o otros malandros. Al final, una persona de la autodefensa, ahí están los videos, ahí están los audios, le dice: yo no me chupo el dedo, ¿crees que me lo voy a creer? Y no le queda otra cosa a este militar que, bueno, efectivamente empezar a soltar la sopa, como coloquialmente se dice, y empezar a decir que hay mandos muy, muy altos mandos del ejército ahí en Michoacán que están coaludidos, lo que todos ya sabemos, que están abiertamente trabajando, cooperando con los grupos del narcotráfico. Estas personas de autodefensa de Aquila entregan a este personaje, a este militar, a las autoridades. No lo entregan al ejército, sino lo detienen a la Policía Federal,
y después se hace ahí un gran show porque, por un lado, en donde tiene que estar ahí encarcelado, detenido, la PGR dice que no lo tiene, que nunca estuvo ahí, pero Mondragón, en una entrevista que le da la propia Carmen Aristegui, afirma que sí, efectivamente, estas personas de autodefensa le entregaron a la Policía Federal a este personaje detenido por la autodefensa, a este militar. Es decir, días después pasa esto, que desarman y detienen a más de 40 personas de la autodefensa de Aquila, los remiten a lugar especial para el para donde van los detenidos por narcotráfico, y es ahí la pregunta entonces de por qué, si tiene algo que ver esta cuestión de la manera en la que detuvieron a este militar y la manera en la que expusieron esta información y en la que se da a conocer que altos mandos del ejército en Michoacán están abiertamente coludidos con el narcotráfico, porque parece que fue mucha coincidencia que días después de esta situación, de esta entrega por parte de la autodefensa en Aquila, que se las dan a la Policía Federal, bueno, encarcelan o detienen a 45 integrantes de la autodefensa de Aquila, Michoacán. Como quiera que se vea esta cuestión, creo que es muy importante ver lo que tú decías antes de que cortáramos, antes de que se fuera la señal, Marta, que decía que ya se está, bueno, están ahora sí que estirando mucho el cordón y de repente se va a romper. Algo que me llama mucho la atención que dijo el secretario de la Defensa Nacional, hablando de los campesinos, de las autodefensas, de los trabajadores y de los ciudadanos, los calificó provocadores. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, todo aquel que proteste, todo aquel que tome las riendas de su seguridad, porque el Estado, que es responsable constitucionalmente de defender y de suplir las necesidades y de proteger a la ciudadanía y que no lo está cumpliendo, bueno, pues todos aquellos que tomen las riendas de todo lo que el Estado fallido no hace, son provocadores. Y ahí creo que es una palabra clave y muy peligrosa, Marta, provocadores. Aquellos campesinos, aquellos trabajadores, aquellos ciudadanos que se defienden ante las provocaciones reales del gobierno, que está ordenando represión, que está ordenando cárcel para pobladores que simplemente tratan de defenderse, o represión para maestros que simplemente están luchando por causas justas, que desafortunadamente por la mala información, por la manipulación, por los cercos informativos se está desvirtuando todo para poner a los maestros como enemigos, como porros, como personajes que no les gusta su trabajo, que no les gusta enseñar. Yo no dudo que haya maestros que sean flojos, yo no dudo que haya maestros que no les guste prepararse, pero creo que hay muchos más maestros que sí les gusta lo que hacen, que sí hacen su trabajo y que están muy conscientes de que si estas reformas, en el caso de la cuestión de estas manifestaciones en el Distrito Federal por parte de los maestros, prosperan, México estaría verdaderamente en un grave peligro, no solo porque sea una cuestión de que los salarios y las prestaciones y el contrato laboral de los maestros estén en riesgo, sino porque ideológicamente, en el momento en el que se empieza a privatizar la educación, obviamente que la ideología que va a predominar y la ideología que van a querer entrar o meter a los niños, a los jóvenes, va a ser una ideología de derecha, va a ser una ideología de exclusión, una ideología fascista, una ideología donde solo algunos tengan privilegio de estudiar y la mayoría no, que solamente los privilegiados puedan estudiar y los que no tengan dinero y los que no tienen recursos no lo puedan hacer. Es decir, hay entonces en estos momentos dos conflictos más los que se viene por la reforma energética y el secretario de Defensa Nacional, el segundo en el ejército después de Peña Nieto, dice que todos los que están en las calles o los que van a salir a las calles, porque así yo lo entiendo, son provocadores. Y a los provocadores, pues no se les trata como ciudadanos, a los provocadores se les va a tratar como delincuentes. A los provocadores se les va a tratar como provocadores y no como ciudadanos que en el pleno uso de sus derechos laborales, de seguridad, sociales, de salud, de educación, salgan a defender esto, se les va a tomar como personas inmediatamente como delincuentes, se les va a reprimir, se les va a perseguir, se les va a encarcelar, pero además de esto, no se les va a encarcelar en cualquier lugar, se les va a encarcelar en lugares en donde debiesen estar muchos narcotraficantes muy pesados que, a decir por lo que dijo el militar detenido por la autodefensa de Aquila, están coaludidos grandes, altos mandos del ejército mexicano con el narcotráfico.
Y el ejército lo que hace, o el gobierno lo que hace, es desarmar la autodefensa, en vez de desarmar a los templarios, en vez de desarmar a muchos otros, incluso a muchos de sus propios Pero cabos. ya estamos en vivo, pero espérame, Q. Sí, los medios de comunicación se encargarán de demonizarlos, y sí son provocadores porque están atentando contra este sistema que no se debe cuestionar, que no se debe desafiar, y esta arma poderosísima, de que está permeando muchas conciencias para tratar de que se linchen, que se aplique la ley con toda su fuerza, sin que siquiera se cuestionen o se pongan a pensar en cuáles son sus razones, pero la televisión, la radio, la prensa a modo no lo va a permitir, y pues estamos en un riesgo, en un riesgo muy grande. Quiero leer un párrafo de un artículo que aquí se ve que por qué sí son provocadores. Con la implantación del programa neoliberal se ha desenvuelto y se desenvuelve un rosario de abusos regulares contra los derechos étnicos, económicos y sociales de las comunidades originarias. Los monopolios mineros, las empresas eléctricas y las madereras, entre otras, despojan a los pueblos indios de sus tierras y sus recursos naturales, devastan sus territorios y bienes culturales y religiosos. A ellos se unen las acciones de las bandas delincuenciales, los talamontes, las guardias blancas y cuerpos francos al servicio de caciques, terratenientes, acaparadores y jefes de la derecha y la ultraderecha, ante quienes las autoridades permanecen pasivas y permisivas al mismo tiempo que golpean al movimiento indígena, campesino y sindical. Y no olvidemos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado está defendiendo no solamente a sus trabajadores que están agremiados a ellos, sino a los del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, que como tienen tanto miedo de que el dirigente que le vaya a pasar lo mismo que al Bester, pues impide que sus trabajadores, a los que también va a afectar esta reforma, puedan salir. Entonces la coordinadora está defendiendo también a estos maestros, y pues bueno, todo está en el aire, a ver qué sucede. Se olvidan estos personajes del gobierno, y en este caso el señor Enrique Peña Nieto, de que para apagar fuegos de diferentes puntos o diferentes focos rojos se aconseja siempre usar la inteligencia y no echarle más gasolina para que se incendie toda la pradera. Creo que es peligroso que tanto Enrique Peña Nieto como su secretario de Defensa vean estas acciones de los ciudadanos ante la preocupación de su propia seguridad o del bienestar de la educación. En este caso, como tú bien lo dices, no solo luchan por ellos, sino por otros tantos, más del 80%, que sigue estando ahí manipulado, con miedo, sin salir, aunque también les va a afectar esta reforma. Y que el gobierno esté viendo a estas personas como provocadores, creo que es verdaderamente escandaloso. Y esto debe de ser una lección para todos los que nos escuchan y para todos los ciudadanos. Si usted, ciudadano que nos está escuchando, tiene planeado salir a la calle para protestar por alguna cuestión que el gobierno esté fallando en hacer o realizar el trabajo o la función para la cual constitucionalmente tiene que funcionar, pues va a ser un provocador. Si usted va a salir el 8 de septiembre al Zócalo, no para apoyar a López Obrador, sino para defender el patrimonio, y aquí nos hemos cansado de decir por qué sí es así, tal cual, defender nuestro patrimonio y salir a protestar, usted ya va a ser así un provocador. Y si Enrique Peña Nieto sigue tratando de apagar fuegos con fuegos, va a incendiar la pradera. Estos grupos de autodefensa, los maestros, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes rechazados por el elitismo que la derecha ha impuesto sobre la educación superior, estos son focos rojos que en algún momento van a estallar, son focos rojos que en algún momento van a explotar y van a provocar o van a causar un gran movimiento en el que no va a haber poder humano que lo pare o que lo trate de apaciguar o que lo trate de calmar. Creo que es muy interesante observar todos estos puntos, tomarlos con responsabilidad, dar seguimiento a lo que está pasando. Obviamente el debate sobre si se tiene que, sobre si las poblaciones se tienen que armar para su autodefensa y todo eso, eso es un gran debate que tendríamos que platicar más adelante. El hecho aquí es que son poblaciones que, como tú dices, no solamente por la cuestión de
el narcotráfico, sino también por la cuestión de sus propias tierras, que se están viendo en la necesidad, porque no creo que un padre de familia se levante en estas comunidades con la idea de que voy a tomar una pistola para defender. No, yo creo que un papá lo menos que quiere es eso, que sus hijos vean eso en él, pero cuando está en riesgo la vida de sus hijos, la vida de sus esposas, e incluso mujeres que se están armando, que se armaron más de 100 en algún municipio, que también quieren defender a sus esposos y quieren defender a sus hijos y a su familia, esto ya no tiene que ver con sexo, se están tomando pues de alguna forma esa responsabilidad que no les corresponde. Creo que es importante ver, y el gobierno debe entender las necesidades del pueblo y debe de entender el auxilio, la llamada de auxilio que ha estado haciendo durante los últimos 30 años la población, y que este sistema neoliberal, oligárquico, no ha querido reaccionar, no ha querido solucionar, y que hoy estamos en un punto tal vez de no retorno para estos movimientos. Más los que se vengan a acumular, en este caso la cuestión del petróleo, creo que sería el factor que definitivamente podría explotar el polvorín. Bueno, esto es lo que tenemos por el momento en esta mesa política. Vamos a pasar a música, porque tenemos otras secciones, así que vamos a música, vamos a escuchar a Justin Timberlake, la canción Sweet I Die, y regresamos.